En México, el exsecretario de Gobernación, hoy senador del partido Morena, Adán Augusto López, presentó una iniciativa de ley que pretende blindar la reforma judicial ante posibles recursos legales que busquen frenar su aplicación, como las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Uno de los puntos más controversiales será revisado y eliminado de la propuesta, según el propio ponente, y esta tiene que ver con el principio de convencionalidad, que obliga al gobierno mexicano a revisar que sus normas sean acordes pues, con acuerdos internacionales como la Convención de los Derechos Humanos, una propuesta contra la que se manifestaron organizaciones como Amnistía Internacional, y por ello es que invitamos a este espacio a Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de esta organización, Amnistía Internacional, sección mexicana. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, la noticia de que va a ser retirada, ¿cómo la recibes? Cuando también hemos visto cómo se reponen después estas propuestas desde el oficialismo y sus aliados. ¿Qué tanta confianza te da en este momento que se va a respetar ese principio de convencionalidad? Bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches también a toda tu audiencia. Bueno, yo quisiera primero iniciar señalando que esperamos que sí se retire esta particularmente de la reforma, pero la reforma tiene otros asuntos también problemáticos. Para iniciar con el tema de la convencionalidad, creo que del control convencional, creo que hay que iniciar recordando que en México durante varios años hubo toda una polémica sobre si las convenciones y tratados internacionales de los que México es parte estaban por encima, al lado o por debajo de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y yo lo primero que quiero recordar a toda tu audiencia es que México se hace parte de estas convenciones de manera voluntaria, es decir, el Estado mexicano lo decide normalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y después pasa por un proceso de aprobación en el Senado de la República. Es decir, México se hace parte de las convenciones por voluntad propia y cuando se hace parte señala también pues su voluntad de cumplir con lo que esas convenciones y tratados internacionales establecen. Y lo que se aprobó en la reforma constitucional de 2011 es que todos esos tratados internacionales de los que México es parte forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto son protegidos los derechos de todas las personas que están incluidos también en estas convenciones, además de nuestra Constitución Política. Fue una reforma sumamente progresista porque nos permitió cerrar esa discusión y además reconocer que nuestra Constitución Política Sí. en ese momento era una muy de avanzada, pero que pues fue aprobada en 1917 cuando muchos de los grupos estábamos en condición de discriminación, ¿no? Eliminar el riesgo de que el control de convencionalidad desaparezca de la Constitución política nos dejaría a muchísimos grupos, y estoy pensando, por ejemplo, mujeres, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, en un riesgo de que nuestros derechos no sean respetados en México. Esperamos, Gabriela, que el Senado de la República efectivamente garantice que esto no se apruebe y que sea retirado de esta iniciativa, por supuesto. Esperamos que pues cumpla con su palabra el Pero senador. claro, como tú muy bien dices, otros grupos y otros expertos legales han dicho que esta no es la única parte problemática. La pregunta que tengo para ti es si Amnistía Internacional está esperando que se retire por completo este proyecto. Totalmente, esperamos que se retire por completo y si no se retira por completo, que los senadores y las senadoras voten en contra de esta iniciativa. Y voy a darte un poco de elementos, Gabriela, un poco para también ubicar a tu audiencia, digamos, darles un poco más de elementos de lo que se podría estar discutiendo en estos días en el Senado de la República. En este momento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana es reformada a través de diferentes formas, obviamente a través de estas iniciativas, pero una de las atribuciones que tiene el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente es revisar que las reformas que puedan estar siendo aprobadas sean apegadas tanto a lo que dice la Constitución como a los tratados internacionales. ¿Por qué tiene este papel la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Bueno, porque los poderes de la Unión, nosotros vivimos en un Estado democrático de derecho en donde hay una división de poderes y una de las funciones que tiene el Poder Judicial justamente es constituir un contrapeso y una vigilancia de que en algunos casos Sí, podría sí. ser que algunas de las normas que se aprueban en el Congreso contravengan la Constitución o los tratados internacionales. Cuando se hace esta propuesta, se está eliminando de facto esa función de contrapeso, lo cual es un gran riesgo para el Estado democrático de derecho, Gabriela, porque implicaría que el poder legislativo Sí. podría aprobar reformas que él mismo vigila, sin un contrapeso en el poder judicial. Bueno, para cerrar un sí o no, ¿detecta Amnistía Internacional entonces, en relación con esta última respuesta, una colusión del Poder Ejecutivo y el Legislativo para someter al judicial entonces? Nosotros lo que vemos es un riesgo en que estarían perdiendo el contrapeso que juega el Poder Judicial, que es un contrapeso fundamental para mantener el Estado democrático de Bien. derecho. Cualquier cambio que debilite esos contrapesos es un riesgo para la vigencia y respeto de los derechos humanos. Edith Olivares Ferreto, gracias por la oportunidad. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana. Gracias.